Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Y un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Sabes, Clara Mercedes, que el estudio de la palabra de Dios nos renueva cada día. Así es. Y es la bendición que nos da Dios para conocerle. ¿Estás lista a empezar nuestro estudio? Lista. Porque ¿cuál es mi nombre, Johnny? Clara. Siempre estoy clara y lista. Y eso me encanta de ti. Gracias. ¿Cuál es la lección? La lección es la lección 9 para el 4 de marzo 2023. Guárdense de toda avaricia. Eso te da trabajo a ti, Clara. Guardarte de la avaricia. O tú no estás deseando más ropita, más zapatitos, más cuadros. Mejor dedícate a la oración. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas y a serte fieles siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabes, Clara, que este asunto de la avaricia no es fácil de detectar y de tratar, porque los seres humanos nos gusta condenarnos mucho y pensamos que el deseo de tener cosas de por sí es un pecado, cuando el problema está en cómo tratamos a los seres humanos que están alrededor nuestro en ese proceso. Y ese fue el problema de Lucero, hijo de la mañana. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas las naciones. Es decir, que él tenía un poder muy grande. Muy grande. Y era una preciosura, era la luz belleza. de la mañana. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ahí, Clara, en esa última partecita, en esa última frase, y seré semejante al Altísimo. Ahí es que está el pecado del lucero, hijo de la mañana, o Lucifer. Querer ser como Dios. Ese fue su pecado y eso fue lo que lo trajo a la condenación. El deseo de subir y de servir a Dios y de estar en la presencia de Dios de por sí no era pecado. Pero el deseo de ser igual a Dios se convirtió entonces en un pecado. ¿Sabe por qué es pecado? ¿Por qué, Johnny Ramírez? Pues Clara Mercedes, el deseo de ser igual a Dios es un pecado porque rompe el orden de las cosas. Así es. Es dañino al ser humano y destruye la relación con Dios. Nosotros no podemos ser otra persona, tenemos que ser nosotros. Y el papel nuestro, el papel de Lucifer, era estar en la presencia de Dios. Y él quiso ser Dios. Y rompió el diseño que Dios había creado. Y esto le hacía daño a él. Y por supuesto le hacía daño al orden entero de todas las cosas. ¿Tú alguna vez has visto romperse el orden de las cosas? He visto. En nuestra casa eso ha sucedido, por supuesto, y en todas las casas, a menos que no les guste confesar la verdad. Cuando tenemos una discusión de quién va a decidir algo y los dos queremos ocupar el mismo lugar del proceso de la decisión, es semejante a lo que le pasó a Lucifer. Él quiso ponerse en el lugar de Dios para ser el que decidía. ¿A ti te gusta ser la única que decide en la casa, Clara? No, a mí me gusta compartir. Eso lo aprecio mucho. Gracias. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nota las palabras que pone todas juntas, Clara, léelas. Ningún qué. Inmoral, impuro, avaro, idólatra. Imagínate. Esas cuatro. ¿Qué relación tienen esas 4 palabras? La inmoralidad es romper el orden natural, el orden divino, Establecido. el orden establecido por Dios para el bienestar de todos, de las relaciones humanas o las relaciones con Dios. Y eso es inmoral, cuando se rompe ese orden. Y es impuro porque entra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el pecado se ve como un defecto que ensucia, que contamina. Esto para nosotros es un poquito diferente porque en nuestra cultura no visualizamos el pecado de esa manera, lo vemos como algo espiritual, pero ellos lo veían como algo físico. Y la idolatría, por supuesto, pues es ocupar el lugar de Dios en otra cosa que no es Dios. Y todas estas personas no tienen herencia. ¿Tú quieres tener herencia, Clara? Claro que sí. Pues ya sabes qué evitar. Ya sabes qué tenemos que evitar. ¿Quieres estudiar la historia de Josué? Claro. Pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zerat, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les dijo: suban y espíen la tierra. Ellos fueron y espiaron Ai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, suban solo unos 2,000 o 3,000 hombres. Ellos tomarán Ai, no fastigues a todo el pueblo allí, porque ellos son pocos. Fueron allá unos 3,000 hombres del pueblo, los cuales huyeron delante de Ai. ¿Te das cuenta de la tragedia que ocurrió, Clara? Dios le dio una orden a ellos, le dijo que fueran a invadir a Ai, que fueran todos, pero ellos decidieron que ellos sabían más que Dios. Eso es inmoralidad, romper el orden de lo que Dios ha mandado. Y decidieron que solamente con 2,000 personas, fueron 3,000 al fin. Y lo que sucedió es, aquí está la tragedia, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿Por qué? Porque no siguieron el orden de las cosas como Dios las desea. Hay más todavía, Clara. Los hombres de Ai mataron de aquellos a unos 36 hombres y los persiguieron hasta la puerta de la ciudad de Sebarim, donde los derrotaron en la bajada, de modo que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta el anochecer, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué: ay, Señor Dios, ¿por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo? ¿Para entregarnos en mano de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos decidido habitar en otro lado del Jordán. Entonces ahí le está echando la culpa a Dios. Lo mismo que hicieron sus antepasados, peleando con Dios, echándole la culpa a Dios. Clara Mercedes, nosotros hemos de entender que el orden de las cosas es el orden moral, lo que Dios nos ha ordenado hacer, lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y para nosotros es súper importante seguir esas instrucciones. Hay más en la historia, Clara. Sigamos. Oh Señor, ¿qué diré, puesto que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Bastante exageradito. Sí. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? El Señor dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro?
Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres. Ay, mira, habían robado. Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer contra sus enemigos. Más bien, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré más con ustedes, si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Johnny, esto es tan interesante porque muchas veces pensamos que tenemos a Dios, la seguridad de nuestro Dios, y hacemos diferentes actividades que no son bien vistas por Dios y pensamos, no, ya yo estoy con Dios, Dios bendice todo. Pero mira qué interesante esta lectura. Vamos a seguir leyendo, Johnny. Levántate, purifica al pueblo y di, purifíquense para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podrán prevalecer delante de sus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por sus tribus, la tribu que el Señor tome se acercará por sus clanes. El clan que el Señor tome se acercará con sus familias. La familia que el Señor tome se acercará por sus varones. El que sea descubierto con el anatema será quemado al fuego. Él y todo lo suyo, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una vileza en Israel. ¿Qué te parece el pago que iban a recibir? ¿Qué tú hubieras hecho si tú eras la que habías robado lo que no tenías que robar? Ay, qué terrible. Dios nos cuide y nos proteja. Al levantarse Josué muy de mañana, hizo que se acercaran Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Al hacer que se acercara la tribu de Judá, fue tomado el clan de los hijos de Serah. A aquel que acercara el clan de los hijos de Serat fue tomado Zabid, y al hacer que se acercaron los varones de su familia fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Serat, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, por favor, da gloria y reconocimiento al Señor Dios de Israel, y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel y he hecho así y así. Vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 2 kilos de plata y un lingote de oro de medio kilo de peso, lo cual codicié y tomé. Todo allá está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ellos. Josué envió mensajero para que fueran a la tienda, y he aquí aquello estaba escondido allí en su tienda, y el dinero estaba debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Seraj, la plata, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has ocasionado destrucción? El Señor te destruya a ti en este día. Todos los israelitas los apedrearon, y después de apedrearlos, los quemaron a fuego. Después levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Así el Señor se aplacó del ardor de su ira. Por eso se llama el nombre de aquel lugar Valle de Acor hasta el día de hoy. Todo por causa de la avaricia. Un lingote, eran cosas buenas. Él las vio y dijo: mira, esta ropa está tan bonita, este manto. Mira este lingote de oro que puedo. ¿Por qué lo vamos a destruir si yo lo puedo tener? Mira este dinero que está aquí. Y se lo llevó todo. Y lo escondió sabiendo que estaba haciendo mal. En vez de llevarlo delante de Josué para que fuera usado para la obra de Dios, pero lo quiso tomar para sí mismo. La avaricia. La avaricia, el egoísmo. Pensando que el tener eso iba a darle una ventaja. Pero nunca nos da ventaja clara el desobedecer. Nunca nos da ventaja el tener más cosas.
no es ventajoso. Lo que es ventajoso es someterse a Dios, someterse a las instrucciones que nos dan. Lo contrario de la avaricia es la complacencia. La avaricia es no estar complacido con lo que uno tiene. La complacencia es aceptar nuestro lugar, aceptar lo que tenemos. Claro, continuamente nosotros tenemos esa tentación. Yo miro a mis profesores, compañeros, y yo digo, ay, si yo pudiera escribir como escribe fulano. O digo, oh, si yo pudiera hablar como habla fulano. Y los seres humanos continuamente estamos codiciando lo que tiene otro. El problema no está en que venga el deseo. El problema está en levantar el lingote de oro. Tenemos que, de inmediato que viene el deseo, someterlo ante Dios y decirle a Dios que nos ayude a estar felices con lo que tenemos, a vivir con lo que tenemos, a estar siervos de Él. Lee entonces la experiencia en el libro de Juan. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con su cabello. Y la casa se llenó de un olor del perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariotes, al que estaba por entregarle, dijo: ¿Por qué no fue vendido este perfume por casi medio año de salario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Las palabras de Jesús tienen un sentido de angustia, un sentido de que Él desea algo más. Él estaba anhelando que ellos pudieran entenderlo, que ellos pudieran comprender lo que significaba estar con Él y que ellos se entregaran de manera pura y sincera. Los discípulos tenían una lucha clara, Mercedes, la lucha que tenemos todos los seres humanos, que pretendemos hacer nuestros propios planes. Y aquí Judas muestra el ejemplo extremo. Pero yo te aseguro que los otros tenían cosas semejantes, porque los hijos del trueno le dijeron a Jesús que querían estar uno a la mano derecha y el otro a la mano izquierda. Es exactamente igual que el ladrón Judas. Todos los seres humanos tenemos problemas con este asunto de querernos engrandecer. Pensamos que tenemos que actuar de forma que consigamos más de lo que tenemos, más de lo que nos toca, porque finalmente pensamos que lo merecemos. Y lo que merecemos es servir más, estar delante de Dios. El mayor trabajo que hace un ser humano y la honra más grande es ser un siervo, un servidor. Una servidora. Juan sigue dándonos más. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y a quien Jesús resucitó de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro, de mucho valor, lo ungió, que ya eso lo leímos, Johnny Ramírez. Muy bien. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Clara, la promesa que nos da este verso de Corintios es poderosa.
Todos vamos a ser tentados. Todos vamos a querer suplantar, a querer tomar el lugar de otro, a ser mejor que otros. Es natural en el ser humano experimentar esto. Pero no tenemos por qué ser vencidos. Si confiamos en Dios, debemos recordar lo que el texto nos dice. Juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Esta es la bendición y la clave del servicio. Reconocer y saber que podemos salir, que no tenemos que ser vencidos por la tentación. Porque al momento que la sentimos, podemos declarar que la estamos sintiendo y clamar a Dios para que nos dé la salida. Ese es el secreto del que triunfa, del que tiene el éxito. Si el hermanito Judas hubiera clamado a Jesús y le hubiera pedido ayuda, estoy queriendo robar, Jesús, ayúdame. Y Jesús lo hubiera aceptado, lo hubiera abrazado. Lo hubiera ayudado. Y lo hubiera ayudado. Lo mismo que Acán. Si Acán, como tú dijiste, después que trajo las cosas que no debió haber traído, las hubiera entregado y hubiera dicho perdón. Porque el hecho de que las escondió indicaba que él sabía que estuvo mal. Entonces tuvo una tentación, se dejó caer en la tentación y cuando lo razonó, en vez de confesar, lo que hizo fue esconderlo. Y el problema y el pecado de Acán y el problema y el pecado de Judas fue el mismo. No confesar ante Dios, sino reclamar ayuda, porque hay salida. El Dios que permite la tentación también siempre nos da la salida. Y la salida no quiere decir que vas a salir bonito y maravilloso. Te vas a ver feo y sucio porque al confesar estás declarando que has hecho mal. Pero no debemos temer esto, debemos temer el pecado y la destrucción y la separación de Dios. Léenos lo que dice Lucas. Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Léelo de nuevo, Clara Mercedes, que esto hay que grabarlo en la mente. Miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y voy a leerlo de otra forma. Miren, guardémonos de la codicia, porque la vida que tenemos no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Gracias, Clara Mercedes. ¿Qué te hizo sentir al leerlo de manera activa? Lo hice más personal, más realista, más práctico a nuestras vidas y al diario vivir nuestra vida existencial, lo que estamos experimentando. Y eso debemos hacer, Johnny, con las Sagradas Escrituras. No pensar que es solamente para el pueblo de Israel o para los discípulos del antaño, sino que todo se aplica a nosotros. Entonces ya sabemos que guardémonos de toda codicia, porque la vida nuestra no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Así, Clara Mercedes, de hecho, ¿cuántas cosas vamos a llevar a la tumba? Nada, nos vamos según vinimos. De modo que todo ese anhelo de acumular cosas, yo tengo tantos libros, todo ese anhelo de tener posesiones, que no necesariamente son cosas malas, los libros son cosas buenas. Y de todo ese conocimiento, a la hora de morir, ninguno de esos libros se va conmigo. Tú y yo, Clara, hemos de reconocer que la vida no consiste en lo que tenemos, sino en quienes somos. Volvamos a leerlo. Miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino con quién te relacionas. Guardémonos de toda codicia, porque la vida nuestra no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos, sino en la relación que establecemos de servicio unos con otros. Exactamente, porque muy bien lo dijo nuestro Padre Celestial,
2 mandamientos te doy: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El Hijo del Hombre no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Mateo 20, 25 al 28. Palabras de Jesús que son válidas hoy y por la eternidad. Entonces Jesús los llamó y les dijo. Estas palabras vinieron en relación a las peticiones que habían hecho los hijos del trueno, que querían ser uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser más grande, entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor Jesús, que ese rescate que tú nos diste quede grabado en nuestros corazones como manera de vivir. Y eso también nos corresponde a nosotros. Debemos servir, amar y servir compartiendo las bendiciones que tenemos. Y la codicia se puede vencer no procurando no sentirla, sino dándole nombre cuando viene al corazón y declarándola en voz alta pidiendo ayuda. Y Dios te escucha, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Tenemos salida, tenemos salvación, tenemos manera de vencer. Si nosotros hacemos eso, Clara Mercedes, entonces podremos tener la seguridad de la bendición de Dios. Así que tu objetivo no es no sentir codicia. Tu objetivo es darle nombre cuando la sientes y clamar pidiendo ayuda. A ver, enséñame, practícalo. Ay, Dios, mira qué tentación tengo. Ayúdame, Padre. Pero dilo específico, ¿qué clase de tentaciones te dan a ti? Tentación. Chanel número 5. ¿Qué? Perfume puro. Ay, okay. Señor, todavía me queda un poco de perfume. No tengo que comprar otro. Ayúdame, Señor, a controlarme y a usar el dinerito que tengo para servir a otros, no solamente en perfume. No. Wow, Clara Mercedes. Y esto es semejante al caso de la hermanita que leímos de la Biblia. Ella también tenía un perfume caro, así como Chanel número 5. Sí. Pero el de ella era más caro todavía. Sí. Y ese perfume de ella, ella se lo entregó a Jesús. Pero el hermanito Judas no podía ver eso. Él no apreciaba a Jesús como ella apreciaba a Jesús. Así que, Clara Mercedes, apreciemos a Jesús. Cuando tenemos la avaricia en nuestro corazoncito, llegando a tocar la puerta del deseo, clamemos a Dios, entreguémonos a Él y Él nos dará la salida. Amén. Porque nunca hay tentación sin salida, de acuerdo a la promesa que leímos de la Escritura. En el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.